Bien, Alfredo, ¿cómo te va? Bien, bien. Gracias, Ricardo, por quedarte hasta el final. No, por favor. Tal como decías, ha habido en esta semana alguna información que creo yo son buenas noticias para el gobierno. Estamos en momentos de campaña, de manera tal que la objetividad, que habitualmente no es digamos, no es un componente del análisis en economía, siempre hay ciertos sesgos cuando hacemos los análisis, pero vamos a tratar de ver qué es lo que dicen los datos. He preparado yo algunos cuadros, le voy a pedir al director que pongamos. Vamos a ver, en definitiva, si los números, los datos, como dice la gente que trabaja en econometría, a veces dejemos que los datos hablen. Vamos a ver si efectivamente ya llegó la recuperación en la economía argentina. Mira, eso es, según el INDEC, ¿qué pasa con la industria? Sobre la izquierda, en ese cuadro, que lo podemos agrandar, podríamos agrandarlo un poquito, le pediría al director que lo agrandemos. Ahí está. Vamos a ver ahí que junio, en relación al mismo mes del año pasado, tiene un crecimiento de más 6,6%, es un crecimiento importante. Muy importante. Y eso hace que el acumulado, que venía con signo negativo, bueno, en el primer semestre de este año ya el nivel es, digamos, no es una caída respecto al primer semestre del año pasado. Lo vamos a ver en los gráficos que están aquí junto a este mismo cuadro. Sobre la izquierda está cómo vino variando mes a mes y vemos que ya los 2 últimos meses la barra está por encima del eje, es decir, que es positivo. La última es ese 6,6 del cual hablamos. Y aquí tenemos, bueno, acumulado, que vemos que el último, que no tiene una barra, no se distingue porque está al mismo nivel que lo que tuvo el año pasado. Es decir, el dato oficial dice que al menos el sector industrial, que era uno de los sectores más complicados, da la impresión que, por supuesto, había dejado de caer en el mes anterior y ahora da la impresión que ha iniciado una recuperación. Este es el dato de INDEC, pero hay otra información. Estos datos son los que publica Ferreres. Orlando Ferreres. Orlando Ferreres. Sobre la izquierda está el dato del índice de producción industrial, que también le da, en este caso, más 4,2%. Y cuando uno mira por sectores, bueno, probablemente no se distingue muy claramente, pero vemos que allí tenemos el índice de producción industrial que decíamos decir, 4,0, es decir, el segundo trimestre de este año dio crecimiento respecto del segundo trimestre del año pasado. O sea que eso coincide un poco con la información de INDEC. Y en el otro gráfico que tenemos, allí vemos los sectores y vemos que estamos acostumbrados a ver en rojo muchos sectores. Bueno, ahora en promedio, cuando uno toma junio contra junio, este dato que para el INDEC le daba 6,6, bueno, a Ferreres le da 6%, 5,9, y vemos que casi todas las ramas ahora aparecen en azul. Algunos por encima de la media, como es maquinaria, metálicas, tabaco o minerales no metálicos, otros por debajo, como la química o alimentos, y solamente hay 2 que todavía se mantienen con un... ¿Puedo hacerte una pregunta ahí? Sí. Que me da la impresión de que metales no mecánicos y maquinarias y equipos son los que más pueden pegar en la parte laboral. Bueno, de hecho, ya vamos a ver un pequeño dato también sobre empleo, de cómo evoluciona. Pero digo, ese dato de un mes, si vemos en el otro, que está cómo viene acumulado todo el año, bueno, le voy a pedir que volvamos al anterior, al gráfico anterior. Ahí, este es el acumulado de todo el año. De todo el año. Y ahí vemos que todavía hay algunos en rojo, el caso de tabaco, el caso de las bebidas, pero hay algunos que han iniciado esa recuperación. Es decir, el dato de INDEC y el dato de Ferreres señalan que el sector industrial, que venía complicado en la mayoría de las ramas, da la impresión de haberse recuperado. Ahora sí vamos al cuadro siguiente, que es el de Fiel. Fiel también, digamos, sigue la evolución de la industria. Vamos a ver el gráfico que está sobre la izquierda. Allí tenemos el primer semestre, da 0,3, a INDEC le daba 0%. Y todavía tenemos en este trimestre, en el caso de Fiel, varias ramas, digamos, con signo negativo,
pero ya no tenemos una caída. Es decir, el acumulado del primer semestre, claramente, el primer semestre de 2017 no fue peor que el del 2016. Llama la atención la caída en automotores cuando se habla de una gran venta de... Porque este es el semestre. Este es el semestre. Este es el semestre. Y además no hay que confundir la venta de automóviles con la producción de automóviles. Porque en la venta de automóviles, que tuvo récord desde comienzos del año, en realidad influye también los importados. Acá estamos viendo básicamente la producción. Sí. Bueno, vamos a ver el otro gráfico, y ahí tenemos una cosa que es interesante de ver. Ese que ha crecido 9% en el primer semestre son bienes de capital. Eso tiene que ver con la inversión. Sin embargo, cuando vemos los bienes de consumo no durable, tenemos menos 1%. Y los bienes de consumo durable, por ejemplo, donde están los electrodomésticos, tenemos 5% negativo. Pero como vemos, bienes de capital y bienes de uso industrial, claramente la industria muestra recuperación. Es decir, que ha habido recuperación, inversión y caída de consumo. Y ahí el consumo todavía... El contraste todavía se mantiene. Y en el primer semestre, diríamos, para cerrarlo de industria, las tres fuentes, INDEC, Ferreres y Fiel, dicen de que el primer semestre de este año no fue peor que el del año pasado, fue ligeramente mejor, muy ligeramente, o igual podríamos decir. Ahora veamos el próximo gráfico. Vamos a hablar del sector que repuntó bastante rápidamente. El gráfico que tenemos arriba, esas barras celestes, es la variación de un año, de un mes con respecto al mismo mes del año anterior. Y ahí tenemos junio y tenemos un crecimiento de más del 16%. O sea, construcción, fíjate vos que los últimos 4 meses claramente ha crecido, y en todos ha crecido entre el 10 y el 16%. Crédito hipotecario, procrear. Allí ha habido, digamos, en construcción, tanto pública como privada, ya vamos a ver eso, ha habido una recuperación rápida. El otro gráfico, que tiene que ver con lo que vos recién decís, es el tema del empleo. Esto es trabajo registrado en la construcción. Y la barra roja que ven es cuántos son los empleados en 2017 y cuántos son los puestos de trabajo que había en 2016. Claro. Claramente, yo esta mañana lo escuchaba al secretario general del Sindicato de la Construcción de UOCRA, que expresaba que realmente ellos han advertido el aumento en la cantidad de puestos de trabajo. La obra pública. Y ahí influye mucho la obra pública. La obra pública influye mucho. Veamos el siguiente gráfico. Allí tenés, ¿qué es lo que creen las empresas del sector que va a ocurrir en el próximo trimestre? Y vos te fijas que las empresas que hacen obras privadas, allí tenemos un 36% de empresas más o menos que dice que va a aumentar. Cuando uno se va a ver qué dicen las de obra pública, las de obra pública tienen expectativas mucho más favorables, 60% cree que va a aumentar. Y eso tiene que ver con el programa de obra pública que le demoró bastante al gobierno, pero que da la impresión que ya arrancó y que está impactando sobre los niveles de ocupación y de actividad de la construcción. En el siguiente gráfico vamos a ver una cosa interesante, que es decir, bueno, ¿cuáles son dentro de las actividades de la construcción las que más han crecido? La primera es asfalto, después hierro redondo, cemento, pinturas. Claramente eso está muy impactado. Bueno, asfalto ni qué hablar por el tema de obra pública. Claro. Entonces tenemos sector industrial, que está igual o ligeramente mejor, construcción, que ya sabíamos venía creciendo, y uno podría decir, bueno, y en general la economía. ¿Qué podemos pensar de que estos números a qué nos llevan? Y en el gráfico siguiente que tenemos acá, vamos a ver un índice general de actividad que lo hace Orlando Ferreres, y que vamos a ver primero, veamos el primer gráfico. Ese gráfico dice que el nivel general desde el segundo trimestre del 17 salió del rojo. Es decir, en el primer semestre todavía, comparando cómo era con el trimestre del 2016, estaba más o menos igual. Ahí están los 2 trimestres de caída tan fuerte, que fueron el segundo y el tercero de 2016, y vemos que la variación en el segundo trimestre del 2017 es positiva. Pero hay un dato importantísimo en esto, porque estamos viendo segundo, tercero y cuarto del 2015, época todavía donde gobernaba el kirchnerismo. Sí. Y el segundo semestre del 17 es superior a cualquiera de los semestres del último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es la tasa de variación, o sea que uno siempre tiene que pensar, cuando dice una variación interanual, es el trimestre en relación a cómo estaba en aquel momento. Y fíjate en el otro gráfico, espero no cansarlos con los gráficos,
Claramente aparece arriba construcción, en el último mes siendo la que más ha crecido. Están casi todos ya en azul, los sectores de la economía. Sí, recuerdo que hace poco, hace un tiempo atrás, los ponías... Y eran casi todos rojos. Todos rojos. Bueno, y aquí está el primer, sobre la derecha pueden ver lo que pasó acumulado, ¿no es cierto? Todavía el crecimiento no es tan alto, el promedio que está ahí como total es 1,9. Las estimaciones que hay de cuánto va a crecer el producto de la Argentina varían entre el 2,5 y el 3,5, digamos, ¿no? 2,4 le dio el Banco Interamericano, ¿no? Claro, y tenemos 3% en otras estimaciones. El gobierno cree que ya estamos creciendo a lo mejor. Yo creo, no sé si una consulta y a la vez, digamos, una impresión tuya. Me da la impresión de que esto funciona, lo que le falta trasladar ahora es el consumo. Bueno, eso tiene que ver con qué pasa con los salarios. No quise abundar con demasiados números, pero se ha conocido también el dato de la variación de salarios nominales, registrado y no registrado, y si uno lo compara con la inflación, uno ve que hay una recuperación pequeña, hay 1 punto, 2 puntos, bueno, dependiendo de los sectores, obviamente, porque hay diferenciación salarial, pero entonces todavía no se siente tan duramente. Pero digo, para cerrar esto, no es ni el apocalipsis que algunos motivados en la campaña están anunciando, y tampoco estamos en las puertas del paraíso, porque todavía el nivel de actividad le cuesta arrancar, y entre eso tiene mucho que ver la política monetaria, que tiene tasa de interés muy alta. Y hay que ver la política también, ¿eh? Y seguramente eso lo vamos a ver en los próximos. En el programa. Alfredo, buen fin de semana. Igualmente. Esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Que tengan muy buenas noches.